Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en tus manos estamos y nos encomendamos para hacer tu voluntad. Que seas tú, Señor, nuestro director, nuestro guardador, quien va a poner las palabras necesarias entre nosotros y que nosotros, oh Dios, podamos tener asimismo también el amor, el deseo y de poder encontrar en tu palabra cosas que puedan edificarnos. Ayúdanos, oh Dios, porque eres tú quien puedes hacerlo y no nosotros. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver si es posible avanzar hoy en todo lo que estamos haciendo. El domingo pasado utilizamos un buen tiempo al analizar este verso de Jeremías capítulo 31 al 33, que de verdad creo a mí entender, no sé de los demás hermanos, para mí fue muy importante el análisis que nosotros hicimos. Y si de los que están acá o algunos no han visto y se han dado cuenta de lo que sí analizamos, pueden ir a la página nuestra y ahí también podrán encontrar lo que nosotros analizamos la semana pasada, esperando que puedan llevar la línea de lo que estamos nosotros aquí haciendo. Estamos hablando de esta introducción al Nuevo Testamento y al comenzar tenemos definitivamente que hablar de esa palabra Nuevo Testamento. Pero no sin antes decirle que al entrar a este capítulo de introducción, nosotros estaremos estudiando este Nuevo Testamento desde un punto de vista, tal como dice Arturo, no solamente teológico, sino también literario. Esto es sumamente importante, ver sus características literarias, es decir, quién escribió, cómo escribió, por qué escribió, cuál fue la forma de cada quien, el tiempo en que se escribió, qué fecha se tomó, a partir de cuándo podemos decir que se culminó el Nuevo Testamento, cuándo comenzaron a compilarse, por qué se hizo. Son muchas preguntas, unas detrás de otras, que deberíamos estar nosotros haciendo, porque también se las hacen muchas personas que posiblemente con sinceridad quieren venir a estudiar el Nuevo Testamento, pero tienen muchas preguntas. ¿Será que podemos responder esto de una manera clara? Alguna de estas preguntas, ¿será que nosotros tenemos alguna razón válida para confirmar la palabra de Dios como segura a pesar de su forma literaria? ¿O será, como piensan algunos, que al estudiar la literatura del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, básicamente el Nuevo Testamento, podemos tener la libertad de descalificar el Nuevo Testamento? A esa conclusión llegan muchos. Ahora, ¿por qué los creyentes no piensan de esa manera? Simplemente porque son fanáticos, simplemente porque todo lo aceptan por fe, o porque hay una razón para decir, tenemos razón para poder aceptar este Nuevo Testamento como palabra de Dios. Tenemos razón al decir que Dios inspiró su palabra y que utilizó hombres inspirándolo a través del Espíritu Santo para que estas palabras lleguen a nosotros. Bueno, esas son cosas que nosotros vamos a estar tratando de dar a entender rápidamente y que ustedes también puedan continuar estudiando una y otra vez, porque nunca terminamos de estudiar este libro bendito. Hay muchas cosas, hay muchas interrogantes que ojalá usted realmente deje de tenerla a medida que vaya caminando y avanzando en cada estudio de la palabra de Dios. Y este es el propósito, que nosotros confiemos y veamos con claridad por encima de lo que los hombres piensen, que este libro es la palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente este texto de Jeremías 31 al 33. Solamente lo vamos a leer hoy. Ya nosotros analizamos este verso. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vayan pensando siempre que este casa de Israel, ¿a qué se refiere? Si se refiere específicamente a los judíos o a todos aquellos que forman parte de ese pacto al que Dios le permitió entrar a todo aquel que cree.
son cosas necesarias y que usted debe contestarse, pero nunca lo haga por lógica, ni por lo que usted imagine. Deje que la palabra de Dios misma sea la que hable y nos guíe, porque si nos dejamos llevar muchas veces por lo que han pensado algunos, por lo que esta persona piensa, por lo que tal erudito piensa, es posible que usted termine aceptando algo que no es apoyado por las escrituras. Vamos a observar a través de estos estudios el contenido de cada uno de estos libros, como vamos a ver y está ahí. Cuando entremos ahí, esto va a ser de mucha importancia, porque va a ser también un vistazo general, prácticamente mirando alguna de su literatura y en el tiempo que fue escrito. Vamos a ver ese contenido de cada libro que componen este Nuevo Testamento y en el contexto de este nuevo pacto. Nunca se olvide que es un nuevo pacto, tal como vimos la semana pasada, un nuevo pacto que no invalida al primero, sino que le da continuidad como promesa a algo mucho mayor ahora. ¿Se entiende eso? No es como echar abajo un pacto e iniciar otro, sino que es una continuidad de ese primer pacto donde Dios hizo una promesa y ahora la cumple a través de Cristo. De tal manera que todo el Nuevo Testamento está centrado en la persona de Cristo. Un pacto que Dios confirmó con su pueblo y Cristo es la parte central, como acabamos de decir, del cual dejó testimonio de estos libros que componen esta sección de la Biblia a la que nosotros llamamos hoy Nuevo Testamento. Ahora, significado de Nuevo Testamento. Otra pregunta. Antes de que apareciera este Nuevo Testamento, ¿se le llamó Primer Testamento, según o Antiguo Testamento o Viejo Testamento? ¿Cómo se le llamaba a esa escritura antes de que apareciera la inspiración del Nuevo Testamento? ¿Cómo se le llamaba? Y esto, aunque parezca sencillo, es importante, porque van a ver en el Nuevo Testamento palabras como esta. Dicen, ¿no habéis visto que fue dicho las escrituras? ¿Cómo más se le llamaba? La ley. Hay más formas en que ellos la llamaban. Los escritos de la ley y los profetas. Los escritos de Moisés. Era una forma de referirse a toda esa escritura que Dios había dejado para que los hombres la siguieran. Pero ahora nosotros de repente nos damos cuenta que tenemos ahora un nuevo y antiguo testamento. El Nuevo Testamento, lo que leyeron y han estudiado, y quiero dejarlo a ustedes que me digan de dónde viene esta palabra. Nuevo Testamento, ¿cómo aparece? ¿Tienen la respuesta? Para decir Nuevo Testamento es esto. Okay. Hagan su esfuerzo, porque así ustedes me ayudan, yo aprendo, y todos aprendemos. Sí. Hay un nuevo pacto. De ese nuevo pacto siempre se ha hablado. Cuando el Señor dijo, y haré un nuevo pacto, siempre, la pregunta siempre estaría, ¿qué significa esto de un nuevo pacto? Imagínense que ustedes digan, vendrá un nuevo pacto, pero ¿en qué consiste el nuevo pacto? Tal vez estarían las discusiones posiblemente teológicas. La necesidad de un salvador. Sí. Y yo creo que en parte el pueblo judío entendió mal, porque dice, con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Haré un nuevo pacto con Israel. Ahora, hay que entender lo que es Israel para Dios.
es su pueblo. Y su pueblo ahora se ampliaría de una manera universal, donde ya no existiría un pueblo étnico únicamente como ese pueblo de Dios. Y ese pacto iba para dado a todo aquel que cree. ¿No es lo que dice el mismo Nuevo Testamento? Para que todo aquel que crea sea salvo. Y el que es salvo, ¿qué es lo que pasa? Entra en el nuevo pacto. No se puede ser salvo sin este pacto de Dios. ¿Sí? Si ven que tiene sentido. ¿Cómo yo puedo poner a Israel en un lado como alguien especial y al mismo tiempo a los gentiles, a todos, en otra forma de vivir o diferente, con promesas diferentes? No, la misma promesa es para su pueblo totalmente. La misma promesa que fue dada a los judíos es la misma promesa que fue dada a todos aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador. Porque ahora Cristo es quien maneja todo lo que es esa promesa de Dios al dar un Salvador para todo aquel que crea y sea salvo. Todo el salvo entra dentro de este mismo pacto. Ahora definamos un poquito más del pacto. El Nuevo Testamento es el nombre en castellano que se le da a la segunda parte de la Biblia. El nombre viene de la palabra latina Novum Testamentum, que a su vez son traducidas del griego koine diateque, prácticamente, o el nuevo pacto. La palabra diateque se puede traducir como testamento. Yo quiero que vayan con cuidado aquí para que analicemos esto. Miren por qué esto es importante. La palabra griega diateque significa testamento. Quiero colocarlo a ustedes ahora en esa misma palabra que ustedes conocen. Cuando te hablan de testamento, ¿qué están entendiendo? Bueno, alguien que va a morir ha hecho un testamento para entregarlo a alguien con algunas cosas que deben de hacerse y que deben cumplirse. Pero una sola persona toma la decisión. Ahora está en que esos herederos acepten el resultado o no lo quieran aceptar. Pero de acuerdo a lo que el abogado traza, es inviolable la voluntad de aquel que ha muerto. Esta palabra parecía tener el mismo sentido porque implica un convenio plantado entre una o dos personas. Es decir, haga su testamento, usted lo hizo, pero él lo va a hacer porque él es quien va a dejar y lo va a hacer a su manera y tú dices sí, lo vamos a aceptar, lo que pase, eso haremos. Pero resulta que después de ver lo que hay escrito, entonces ahora quieres rechazar ese pacto, pero no se puede hacer. Porque el testamento está hecho bajo ley, bajo abogado, en todo momento. Es un convenio plantado por una o dos personas y que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra. Tú lo aceptas o no. Pero el planteamiento está hecho bajo el entendido de que esta segunda persona, es decir, si lo quieren poner como los herederos, no puede cambiarlo. Y que habiendo aceptado, ambas partes quedan atadas conforme a los términos plantados en el mismo. En este caso, Dios hace un pacto con su pueblo donde Él dice lo que ha de suceder y esto es lo que Él tiene determinado y dice, ¿lo aceptan? Todos dicen, sí, lo aceptamos, estamos de acuerdo. El problema es que el contenido de la ley de Dios va contra los deseos de los hombres. Instruye a los hombres a obedecer a Dios, dejándose guiar por la fuerza de Dios y no por la fuerza de Él. Es decir, para que este pacto sea llevado a cabo se necesita de Dios y el hombre jamás podrá hacerlo por sí mismo. Ese fueron lo que Dios quiso hacerle ver al pueblo de Israel. De que la ley de Dios es tan santa, es tan pura, que sí nos puede guiar y nos puede dar el camino para entender cuál es la verdad, pero necesitamos de Dios para cumplirla. Y es que ellos tenían que clamar con fervientemente todo el tiempo, Señor, necesitamos ese Redentor, alguien que nos ayude, alguien que nos dé libertad, alguien que pueda en verdad podernos acercar al Padre con libertad.
Pero mientras el pueblo pensando que haciendo ciertos ritos, sujetándose a ciertas cosas, ellos podrían satisfacer a Dios, las cosas continuarían todavía bajo la dirección de Dios, por decirlo de esa manera, pero instruyendo y enseñando al hombre para que entienda que nunca podrán acercarse a Dios por ellos mismos, por sus propias fuerzas. Este pacto fue tan grande, tan fuerte, que no se pudo dejar en manos del hombre. Porque de haberse dejado en manos del hombre, el hombre lo violaría. Dios tenía que hacer un pacto donde Él dice lo que hay que hacer y el hombre simplemente aceptas o no acepta. Esta es como la última voluntad expresada por escrito y es el mejor instrumento público de este tipo. La palabra latina testamentum y en español testamento tiene sentido para referirse al nuevo pacto diateque, como hemos explicado. Se entendía de esa manera: alguien hace un pacto mayoritario, él es el mayor, da a entender lo que él quiere y te dice, ¿lo acepta? Si lo acepta, entonces hagamos este pacto. Pero ten entendido de que no se puede violar. No hay manera para tú aceptarlo o no aceptarlo. Ahora, al llamar a estos escritos Nuevo Testamento, se hace referencia entonces a la alianza o pacto sellado entre Dios y la humanidad. Se selló el pacto. Comienza a funcionar. Comienza a caminar. El origen en la convicción expresada por Dios y por el entendimiento de aquellos que lo aceptan de que no pueden violarlo. Y para eso yo quiero, mi hermano, que algunos me ayuden buscando estos textos que están acá, que van a ser de suma importancia leer estos versos. Vamos a repartirlo aquí a Lucas 22:20. Tienen ustedes sus libros abiertos ahí. Lucas 22:20, 2 de Corintios 3:6 y Hebreos 9:15. ¿Quién tiene el primero? Lucas 22:20. Pastor, Sí. primero tengo una pregunta. Ok. Ah, ¿Por qué hasta el día de hoy hay algunos cristianos que todavía piensan que el pueblo de Israel es como más importante y otros piensan que siempre están viendo si algo pasa en Israel para que algo pueda cambiar en el mundo? Sí, es como si fuera un reloj. Ven a Israel como el reloj de Dios prácticamente. Y está difícil. Miren cómo está Israel ahora mismo. Envuelto en un sistema de corrupción terrible que tiene que ser aclarado en gran manera. Entonces, no podemos apoyar esas cosas. Pero el problema aquí ha sido simplemente por una línea de interpretación bíblica donde el pueblo de Israel parece ser como que es totalmente un pueblo diferente y la iglesia es otro pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros aquí tratando de ver. Tú puedes creer eso, pero ¿cómo tú confirmas eso con la escritura? ¿Dónde están esos privilegios tan altos para el pueblo de Israel cuando se resuelven simplemente con palabras como esta? Para todo aquel que cree en Cristo, siendo Cristo la parte central de toda la salvación, el que cree en Cristo será salvo. Y gran parte de gentiles han creído. Y nadie puede realmente ser salvo si no entra en este pacto de Dios. Entonces, ¿para quién es el pacto? Es para todo aquel que crea, incluyendo judíos, griegos. Es parte de una misma promesa para todo el mundo. Y eso es visto de una manera sencilla, simple. Pero hay argumentos mucho más fuertes que hacen ver al pueblo de Israel en la misma necesidad de toda la raza humana. Ellos no tienen un privilegio ni van a tener una aceptación mayor por Dios
que los demás. Dios simplemente utiliza a aquel pueblo para iluminar al mundo de lo que es el corazón humano. El corazón humano, a pesar de que Dios haga todo como aparecérsele, hablarle directamente, voz audible, ¿no es eso suficiente como para derramarse en adoración y servicio a Dios? No, el pueblo de Israel no lo hizo a pesar de eso. Tenía las instrucciones de los profetas que le hablaban constantemente. Eran capaces de ganar batallas que jamás se creía que nadie la podía ganar. Dios le dio habilidades a ellos especiales para con sus manos poder trabajar y poder ganarse la vida para que pudieran sobrevivir en el futuro ante naciones que le conquistarían más tarde. Fueron respetados por sus habilidades. Un sinnúmero de cosas Dios hizo con ellos y aún así terminaban detrás de las adoraciones paganas. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que a pesar de tener la ley de Dios clara, pura y santa, los hombres no podían sujetarse a ella por ellos mismos. Le daba instrucciones, le abría los ojos para entender cuándo estaban mal, pero cuando querían obedecerla no podían. Y es lo que dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Yo soy ese. Lo que yo quiero hacer no es lo que hago. Si ven eso, sin embargo yo tengo a Cristo, dice en el versículo 25. Gracias doy por Él. Es decir, yo miro a Cristo y miro mi condición y veo que puedo llegar al Padre y que ahora yo soy un sumo sacerdote que puede ir directamente hasta el Padre. Nos ha hecho a todos nos ha involucrado en ese pacto de salvación donde la ley de Dios iba a ser escrita en el corazón. Es decir, los hombres ahora obedecerían a Dios por amor a esa ley y a Dios mismo. Una persona que no ame la ley de Dios, que no ame su palabra, es porque la ley de Dios no ha sido escrita en su corazón. Que tiene deseo de estar junto con sus hijos, con los hijos de Dios, buscando su rostro. No hay un privilegio. Dios nunca ha tenido privilegio para con nadie. Simplemente puso a Israel para que le llevaran el evangelio a las demás naciones. Como dice, los he puesto en medio de las naciones y no han hecho nada. Y usted ve el mapa. Y en ese momento Israel estaba en el medio de todas las demás naciones. ¿Y qué hicieron ellos? Dejarse influenciar por todos los atractivos de las demás naciones. No hay un privilegio. ¿Sí? Bueno, quería añadir a eso que en la mente de Dios nunca estuvo que Israel fuera exclusivo. Según Génesis 3:15, cuando Dios hace su promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. No se pensaba solamente en Israel. Israel lo escogió como un pueblo especial, como tú dices, para que las demás naciones vieran a ellos y aprendieran de cómo adorar a Dios a través de los mandamientos y las leyes que Dios le dio a ese pueblo. Israel nunca entendió eso al 100% tampoco. Y se apartó de eso, y el hecho de que el Señor prometiera un redentor, que ellos tampoco nunca aceptaron, fue lo que le puso la tapa al pomo. Y cuando Pablo lo explica, hablando de que de dos pueblos Dios hizo un pueblo, solo. Se refiere a Israel y a la iglesia. Y a la iglesia. Y lo está explicando, y incluso desde Abraham. La salvación fue hecha no para un pueblo, sino para muchas naciones. Entonces algunos interpretan esa parte cuando dice bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Están pensando que están hablando del pueblo de Israel. Pero si todavía el pueblo de Israel no existía. Está hablando para esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Una salvación para muchas naciones. Y al que bendijere al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, Dios le bendecirá. Y maldecirá a quien lo maldijere. Y eso es un análisis
que habría que hacerlo históricamente, habría que hacerlo mirando muchas condiciones de naciones, de pueblo, que significa realmente avance y progreso en nuestros tiempos de naciones que hoy niegan a Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y eso sería algo que si nos ponemos a analizarlo, aquí ya duraríamos mucho tiempo, pero piensen en eso. Analicen eso. Claro, van a encontrar quienes protesten porque ven las cosas con respecto a las riquezas de una manera totalmente diferente, pero bienestar, estabilidad, busquen las naciones que han amado a Dios y cómo Dios los guía. Este país mismo, a medida que se ha ido alejando de Dios, ¿cómo les ha ido? Solamente con eso. Pero no hay un privilegio. Vamos a leer los textos, hermanos. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y lo especifica, ¿sí notan? El nuevo pacto dice en mi sangre. No sé si lo notaron. Hablando de él mismo. Y ustedes pueden creer que yo tengo casi la convicción de que ellos notaban que de qué está hablando el maestro. ¿Cómo que en mi sangre? No lo entendían hasta que no vieron la realidad. Él era la promesa de ese pacto. En él se cumpliría esa promesa. Segunda de Corintios 3:6 y Hebreos 9:15, acá. El cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Nuevamente habla de un nuevo pacto. Y ministros. Pónganle atención a cada palabra. En su sangre y ahora ministros. Nosotros estamos llamados a ¿qué? A vivir en ese nuevo pacto y proclamar ese nuevo pacto. Hebreos 9:15. Con cuidadito. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A través de ese nuevo pacto, ¿qué hay? Herencia eterna. Es salvación. Esa es la herencia eterna. Pero es a través del nuevo pacto. Entonces, no hay salvación sin ese pacto. Entiendo yo. No sé si ustedes pueden entender otras cosas. ¿Dónde queda el pueblo de Israel? No hay un nuevo pacto para el pueblo de Israel. A veces yo entiendo, como decía un hermano, que a veces se da a entender como si cuando todos estemos en el cielo, Israel estará viviendo en un barrio y la iglesia en otro barrio. ¿Se entiende? Ellos son diferentes, cuidado con ellos. Estos hay que tratarlo con mucho cuidado. Pero ustedes son la iglesia. Ustedes son diferentes. Es la manera, aunque ellos te digan eso, no es eso lo que estamos diciendo, estás interpretando mal. Es que tu interpretación y en donde tú colocas al pueblo de Israel me deja sin opción. Es una salvación para todo el mundo por igual. Y si yo soy salvo igual que el pueblo de Israel y con los mismos privilegios, este texto habla de una herencia eterna para todos. Para todo aquel que cree y sea salvo. Si herencia es salvación, entonces para todo aquel que cree y sea salvo, delante de Dios estará para siempre. Y esa es la mayor herencia que puede tener un creyente. Jeremías, ya lo leímos, no vamos a leer vamos a leer Efesios 2, ¿cómo fue? Segunda de Corintios 3:14 y Hebreos 8:13, esos dos versos. Segunda de Corintios
3:14 y Hebreos 8:13. Leamos ese texto. Acá. Segunda de Corintios 3:14. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Un llamado a ver de una manera diferente. Mi hermano, este ver diferente no es invalidar a todo el escrito del Antiguo Testamento, que esto es otro error. Ustedes no han escuchado personas que dicen, ay, que eso pertenecía a los judíos, ahora es otra cosa. Cuidado con eso. Cuidado con eso, con lo que usted vaya a decir, porque puede estar contradiciendo muchísimas enseñanzas bíblicas y de mucha importancia. Por ejemplo, algunos dicen que, ¿para qué hablamos de diezmo hoy? Si eso era para los judíos, nosotros no, nosotros podemos vivir como querramos ahora. Y damos si queremos, porque Pablo dijo que realmente lo hagamos de corazón. Y de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón. Pero Pablo está hablando de ofrendas aquí. Y el hecho de que no se hable nada en contra del diezmo en el Nuevo Testamento, o que no se diga algo diferente, es indicativo de que todo sigue igual. De que no hay nada que cambiar. Pero decir, es que eso fue para los judíos. Y hay tantas cosas con las que personas resuelven sus problemas de doctrina de esa manera. Mi hermano, lo que Dios dijo al pueblo de Israel fue para el bien de él y de la humanidad entera. Lo único que nosotros debemos de ver diferente es aquello que Colosenses habla y dice que muchas cosas eran como sombra de lo que había de venir. Es decir, las personas llevaban un cordero al altar, derramaban su sangre allí, encendían un horno y todo eso dejó de ser necesario. ¿Por qué? Ahora contéstenlo ustedes. ¿Por qué no es necesario hoy en día? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué? Como clama Juan el Bautista, ¿qué dice? Es el Cordero de Dios, no hay más Cordero. Si Dios puso su Cordero, ¿habrá un Cordero mayor que ese? ¿Podrá un Cordero que nosotros llevemos al altar sustituirlo? No, era sombra de lo que habría de venir. Y todo lo demás, ahora esos ritos que se hacían ya no son necesarios porque Cristo lo llena todo. Ahora es como romperse ese velo donde ya no hay más sacerdote, sumo sacerdote, sino que, como dice en Hebreo, ahora nosotros somos hechos sumos sacerdotes a través de esa promesa y de ese pacto. Todo eso hace el pacto nuevo. Porque en Cristo eso es posible. Pero solamente es posible no porque yo me lo gané, no porque yo me porté bien. Y la humanidad se portó tan bien. Y el pueblo de Israel hizo tantas cosas buenas porque no la hizo. No podemos decirlo. Y que Dios ahora vio tanta bondad que ahora se ha dignado en hacerle algo mejor para con ellos. Recuérdense, Dios va a cumplir su pacto. Y lo hizo no en juramento a los hombres, sino que juró por sí mismo. Es decir, yo lo cumpliré por encima de los hombres. ¿Se entiende? No lo dejó en manos de los hombres, él sabía lo que éramos nosotros. No depende nada de usted ni de mí. Y cuando un creyente entiende eso, solamente le queda una sola cosa: humillarse ante la presencia de Dios. Muchas veces, por error y por ignorancia, nosotros siempre tenemos la tendencia a creernos buenos. Llegamos y conocemos al Señor y aún ahí decimos, y el Señor nos va enseñando. Y muchos creyentes dicen esto: yo sé desde un principio que yo iba a ser creyente, porque lo que yo pasé, Dios me fue llevando y me fue mostrando, sí, que yo iba a ser creyente, porque yo no hacía ni esto, y siempre tenía temor de aquello, algo había. Oh, entonces Dios te llamó porque tú eras bueno. ¿Y qué de aquellas personas que han sido malos toda su vida, perversos, hasta criminales?
Y sin embargo Dios lo salva. ¿Cómo tú arreglas ese problema? Porque no es por lo que tú hagas, sino por la misericordia de Dios. Y Dios salva a quien Él quiere. ¿Cómo yo puedo explicar eso? Pablo no pudo explicar eso. Yo a veces veo hasta cierta frustración en ese hombre de Dios que era Pablo cuando dijo, pero ¿quién podrá entender a Dios? Este misterio de salvación, ¿quién lo podrá explicar? Nadie. Hermano, tenga la seguridad de que en el cielo nos encontraremos personas que usted jamás pensó que Dios había salvado. Y muchos de los buenos no estarán allí. Acuérdense de cuando Dios estaba buscando rey para Israel. ¿Qué estaba buscando Samuel? ¿Qué buscaba? Lo típico de un rey. Y cuando él vio a aquellos muchachotes, machotes allí, dice, aquí está. Dios supo dónde me mandó. Y posiblemente miró, yo creo que sin hablar ese va a ser. No fueron ninguno de los que vio. Se decepcionó, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué está? No hay nadie. Sí, falta uno, Samuel. Falta uno. ¿Pero dónde? Pregunta. ¿Tienen ustedes a alguien más aquí? Sí, pero él está ahí atendiendo las ovejas. Imagínate. Lo mandan a buscar. Me imagino Samuel lo vio, dice, es rubito, es buen mocito, porque dicen que era buen mocito, ¿no? Y dice, es rubito, pero es como chiquito, yo no sé, como que míralo, no tiene molleritos. Pues, Samuel, ese es. Y le dice, acuérdate Samuel, que yo no busco ni miro lo que mira el hombre. Porque Dios va directo al corazón. Y eso se queda así para toda la vida. Eso no fue una ocasión nada más. Eso fue una ilustración para todos nosotros hoy. De tal manera que nosotros podemos ver cosas y podemos ser engañados, ilusionados, realmente inspirados por muchísimas personas. Sin embargo, a Dios nadie lo puede engañar. Dios va directo al corazón. Y eso debe darnos la convicción de que nosotros no podemos hacer nada para agradar a los hombres. Estar dispuesto siempre a entender que cuando cometemos errores, los cometemos y decir, aquí están, este soy yo. No quiero convencerte a ti de lo bueno que yo soy, de lo increíble que yo soy, porque tarde o temprano Dios te va a descalificar y te va a decir, no eres tan bueno. Y entonces cuando aprendes que no eres tan bueno y te humillas y te involucras en todo lo que este pacto implica, porque eres un ministro de ese pacto, como dice la Escritura, tú comienzas ahora a administrarte diferente, donde Dios tiene la primacía, donde tú te despejas de ti mismo para decirle a Dios, haz conmigo lo que tú quieras, como dijo Pablo. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Aquí estoy. Ese es el corazón del verdadero Hijo de Dios. Yo quiero leer Hebreo 8:13 también. Hago énfasis en estos versos por la importancia que tiene cada uno de ellos. Y quiero que lo recuerden siempre. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una pregunta aquí. El hecho de que haya dicho viejo, dice que es inválido. Entonces ya yo estaría sin ningún sentido de vivir, ¿no? Pues ya estoy viejo. Es que hay cosas que ya un viejo no puede hacer. Y un joven sí puede hacerla. El nuevo pacto ahora, sin invalidar todo lo que aquel pacto hizo,
como propósito de Dios, ahora pasa a dar lugar a un nuevo pacto, pero siguiendo la misma línea, sin violar nada de lo anterior. ¿Se da a entender? Si usted interpreta es que está viejo, está anticuado, ya ni lo mires, vas a caer en muchísimos problemas teológicos, porque eso no es lo que está diciendo. Lo que se está diciendo, hay algo que es diferente ahora, donde muchas cosas que se hacían no se van a hacer, porque ahora van a tener que ser vistas mirando al Redentor, que es Cristo, porque Él vino a cumplir con una promesa y una labor donde iba a entrar ante Dios con una labor ya hecha. Y en la tierra misma Cristo llegó a decir: Señor, todos aquellos que tú me diste están ahí. No se ha perdido ni uno. Él lo vio todo. Porque todo iba bien hasta ahora. No había pecado. No se encontró maldad en él. Porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto. Y no importa lo que quieran decir, a Cristo no se le encontró falta. Lo más que pueden hacer es descalificar y proclamar a ese Cristo como alguien no existente. Cuando tú no puedes probar algo, tú lo que tienes que hacer es desaparecer a ese algo o a ese alguien para no tener problema. Porque no hay manera de descalificarlo. Lo que tú me diste, de cada uno de lo que me diste, no se ha perdido nadie. Una obra perfecta. Y es por eso que al analizar ese segundo encabezado, que es de suma importancia en este texto, en este momento, como es el pacto de gracia, y vamos solamente a leerlo, porque de aquí se van a derivar muchas cosas importantes. Yo sabía que leyendo estos textos no íbamos a tomar un tiempo, pero mi hermano, piensen en la importancia de estos versos. Sin estos versos como base, nada se va a entender. Y como dijimos la semana pasada, nosotros aquí no estamos analizando estas cosas como si estuviéramos en un seminario. En un seminario le van a decir: estúdiense esto es lo que hay preguntas, habrá una explicación general de todo lo que hay que hacer, pero tu responsabilidad es ponerte a estudiar y luego poder contestarte preguntas en tus estudios y hacerte pasar un examen para ver cómo tú estás, y si tú los haces bien, entonces tú estás entendiendo. Pero aquí nosotros tenemos que hacerlo como iglesia, donde ustedes van a venir y vamos como iglesia a tomar tiempo para sin pensar que el mundo se acaba mañana. ¿Sí se entiende? Sino que lo vamos a hacer en el tiempo de Dios, como Él quiera, y el mundo, si se acaba mañana, mejor lo entenderemos más claro. Pero mientras estamos acá, la parte que toquemos, tenemos que estar seguros de que usted la entiende. De que usted la está digiriendo. Porque no le estamos dando un papel para pasar un examen. Sino para que usted sea responsable y comience a estudiar por usted mismo y analice y pregunte y se cuestione. Y ojalá que hagamos el hábito, como lo he visto en muchos aquí, en algunos acá, que hoy estudian como nunca pensaron que iban a estudiar. Mire esta parte de lo que es el pacto de gracia, y esto es importante. El pacto diateque, hecho por Dios, en el sentido utilizado el que nosotros vimos, lo que estuvimos analizando con las escrituras, no es un convenio. ¿Qué es lo que es un convenio? Ese pacto que los judíos y muchos hacían, que era sunteque. ¿Y qué significaba eso? Un acuerdo entre dos partes. No, espérate, vamos a introducir esto. No, pero ¿por qué no ponemos esto? Yo no lo puedo aceptar si tú no pones esto. Bueno, yo lo voy a pensar, me voy a la casa y pensar a ver si podemos analizar eso, hasta que esos dos hacen un acuerdo. Ok, este es el pacto. ¿Lo podemos escribir? ¿Seguro? Sí, ¿está seguro que no hay nada que añadir o quitar? ¿Sí han visto ese tipo de pacto? Donde los grupos analizan lo que se va a colocar en ese pacto. Eso es un teque. Ahora,
En ese diateque no había análisis, ni se sentaba en una mesa para analizar, sino esto es lo que hay, esto y esto, esto y esto, al igual que el testamento que aquel padre dejó a su hijo o a sus hijos, pero que los hijos no tienen derecho nada más que aceptar o no aceptarlo. Pero no puede ser violado. Este acuerdo puede que en el proceso ya hecho, ellos sean responsables y digan no se puede violar, pero es posible que algunos sí puedan salirse de ese pacto. Más si son 2 o 3. Mira, el acuerdo que hicimos, lamentablemente, si ustedes quieren, sigan, pero yo no sigo en ese pacto. He visto algunas cosas que no son convenientes. Pero los que creen en el pacto que se hizo van a continuar. Y posiblemente cuando ese pacto termine, algunos saldrán beneficiados y el otro dirá, pero ¿por qué no me quedé dentro del...? Bueno, muy tarde. ¿Se entiende? Usted mismo se salió. El problema es que aquí no es un asunto de salirse o no salirse en ese pacto de Dios. Es que si tú no lo aceptas, simplemente tú no puedes añadir nada, ni reclamar nada. Esa es la diferencia. Sino más bien un pacto del tipo testamento donde Dios expresa su inquebrantable voluntad al hombre y éste puede aceptarlo o rechazarlo, pero no puede ser cambiado. Este testamento o pacto de Dios promete que Dios mismo garantiza que será cumplido. Eso es lo importante, lo maravilloso, lo más bonito de todo esto es que Dios se involucró y dijo, ustedes no pueden hacer nada, yo lo cumpliré por encima de todo. O sea, Él está hablando de que va a funcionar de antemano porque fue que lo hizo. No habrá fallo. Ahora está en creerle a Dios. Y esa es la cosa más increíble del mundo, porque muchos creyentes viven como si no le creyeran a Dios y que este pacto hecho por Dios funcionará. No lo creen. ¿Por qué? Por su forma de vivir, su forma de actuar, su forma en que hacen las cosas, sus temores, sus miedos, todo eso es como diciéndole, Señor, ¿realmente tú vas a cumplir? ¿Vas a cumplir tu pacto? Por eso es que esta palabra, en palabras breves, muy conocida y que se ha repetido muchas veces en estos últimos años, esta palabra que cuando decimos que lo que es un pacto, hablamos de que es una promesa a la que se interpone un juramento. Una promesa y un juramento. ¿Quién jura? Dios. ¿Pero por quién? Por él mismo. No podía poner a nadie. No pudiendo jurar por otro mayor, dice. Juró por sí mismo. Sí. Micrófono por aquí. Tenemos que tener pendiente, testamento significa pacto. Pacto, y los exacto. pactos son... No se dijo eso, no se ha dicho aquí. Sí. Qué bueno que lo trajiste. Sí. Y los pactos son incondicionales. Uh-huh. El Señor hizo pacto noético, pacto abrahámico, davídico, excepción el mosaico que fue condicional. Incondicionales todos. El mosaico fue condicional porque si hacían esto eran bendecidos, si no eran castigados. Entonces, después de todos esos pactos, llega el nuevo pacto, que era la necesidad de un redentor. Entonces, interesante. Amén. Muy buena aportación. Fantástico. ¿Ves? Qué manera de concluir. Hermanos, vamos a seguir mirando este pacto de gracia para cuando volvamos nuevamente aquí. Y no vamos a hacer como hicimos la semana pasada, que después que vamos por las 8:30 dijimos, bueno, como esa es la introducción, vamos a comenzar ahora. Yo dije, los hermanos se van a ir todos. Todos dijeron, bueno, usted se puede quedar ahí, pero nosotros nos vamos. Bien, hermanos, vamos a pedirle a alguien que ore en esta ocasión voluntariamente y que nos lleve en oración, despidiendo este tiempo voluntariamente. Allá. Padre, te agradezco por estos tiempos. Gracias porque nos permites reunirnos, vernos a las caras, Señor, y no solamente apreciar tu palabra, sino también apreciar el estar juntos en armonía. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo, porque Él es quien nos une
Él es quien nos ha salvado, Señor. Por medio de Él es quien toda la humanidad, pasada, presente o futura, va a llegar ante ti, Señor, si es que tú los has escogido de antemano. Gracias, Señor, por tu gracia que nos salva, tu gracia que nos sostiene también, Señor. Sigue estando con nosotros a lo largo de la semana, que el domingo podamos también disfrutar de tu presencia en medio de tu pueblo. Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga en gran manera. El micrófono sí se apagó, no duró 45 minutos nada.